Larry Bird no parecía el típico futuro ídolo del baloncesto. Un tipo blanco, con pinta de granjero, amante de la cerveza barata, el tabaco y con la espalda destrozada. Apenas podía saltar sobre un periódico, pero tenía algo que no se entrenaba, el coraje de un gigante. Si algún entrenador se atrevía a ponerle un defensor blanco enfrente, lo tomaba como una ofensa personal. Y lo peor, o lo mejor, es que te decía cómo te iba a anotar. Y lo cumplía. Para él, el baloncesto era tan fácil que inventaba retos solo para no aburrirse. Así, sin grandes saltos ni físico de superestrella, terminó ganando 3 MVPs, 3 anillos de campeón y un lugar eterno entre los más grandes de la historia. En una NBA llena de atletas imposibles, Larry Bird, lento y poco atlético, la dominó como nadie. ¿Cómo lo logró? Para entenderlo, hay que viajar a French Lick, Indiana, un pueblito pobre donde no había mucho por hacer, salvo jugar baloncesto. Entre los golpes de sus hermanos mayores y eternos partidos callejeros, Larry se forjó en un ambiente duro y competitivo. Así, poco a poco, se convirtió en la gran promesa de un pueblo que apenas superaba los 2.500 habitantes. Cada vez que Larry pisaba la cancha, el gimnasio se llenaba. No era rápido, no era espectacular, pero con sus 2,06 metros, anotaba 30 puntos y capturaba 20 rebotes por partido. Sabía pasar, anotar, pelear cada balón y, sobre todo, entendía el juego como pocos. Como todo genio, tenía su lado peculiar. Era callado, con un corte de cabello ridículo y nada carismático. Intentó jugar bajo las órdenes del legendario Bobby Knight, pero a los 24 días abandonó. Se sentía fuera de lugar y terminó recogiendo basura en su propio pueblo. No tenía dinero, no tenía estudios, pero sí tenía algo que lo marcaba: su padre. Joseph Bird, obrero de la construcción, era su verdadero héroe. En la familia Bird, trabajar 40 horas a la semana era considerado medio tiempo. Larry recordaba cómo, incluso con un pie roto, su padre se calzaba las botas y salía a trabajar. Pero detrás de esa fuerza se escondía una tragedia. Veterano de la Guerra de Corea, Joseph no pudo dejar atrás sus demonios. El alcohol se convirtió en su refugio y también en su condena. Un día, tras discutir con su exesposa sobre pagos atrasados, su padre le dijo algo que Larry nunca olvidaría: «Tal vez estarían mejor sin mí». Esa misma tarde, Joseph Bird se quitó la vida. Larry jamás se recuperó de esa pérdida. No solo perdió a su padre, perdió el rumbo, sin dinero, sin estudios y con su sueño de ser jugador profesional enterrado, parecía condenado a una vida de trabajos duros y sueños rotos. Pero, cuando todo parecía acabado, la oportunidad volvió a tocar su puerta. El entrenador de Indiana State lo buscó, convencido de que aquel joven que recogía basura podía ser el mejor jugador universitario del país. Y vaya si tenía razón. A pesar de un año sin jugar, las reglas de la NCAA lo obligaron a entrenar con los suplentes, y cada día, sin fallar, los destrozaba en cada práctica. Cuando por fin volvió a la cancha, Larry promediaba 32 puntos por partido, y eso sin la línea de triple. No solo había regresado, había vuelto siendo imparable. Larry Bird transformó a un equipo mediocre, de 13 victorias y 12 derrotas, en una auténtica potencia de 25 triunfos y solo 3 derrotas. Y todo eso tras 2 años y medio sin jugar oficialmente. Sus números parecían de otro planeta: 54% de efectividad, 13 rebotes, 4.5 asistencias, casi 3 robos y un tapón por partido. Decían que no era rápido ni fuerte, pero nadie usaba cada centímetro de sus 2,06 metros como él. Encontraba espacios donde nadie los veía, creaba distancia con solo un par de movimientos y siempre elegía el momento perfecto para atacar. De recolectar basura pasó a ser el espectáculo más grande del baloncesto universitario. Los estadios, antes vacíos, ahora se desbordaban para verlo jugar. Su rostro aparecía en todas las portadas, los partidos de Indiana State se televisaban a nivel nacional. Pero mientras el mundo enloquecía por él, Larry seguía igual, callado, distante, un completo misterio. A la fama no le prestaba atención. Su único objetivo era ganar. Larry Bird no solo llevó a su equipo al Final Four, lo hizo de forma invicta. De no estar siquiera en los rankings, convirtió a Indiana State en la universidad número 1 del país en apenas 13 semanas. Mientras la NCAA se rendía a sus pies, en la NBA ya sabían perfectamente lo que valía. Por eso, aunque aún no jugaba profesionalmente, los Boston Celtics estaban dispuestos a esperar lo que fuera necesario. Y fue entonces cuando llegó el duelo que cambiaría para siempre la historia del baloncesto: Larry Bird contra Magic Johnson, el mejor jugador universitario del momento frente a la futura gran estrella de la NBA. El mundo se paralizó, y no era solo un partido, era el nacimiento de la mayor rivalidad que este deporte haya conocido.
Larry firmó uno de los mejores desempeños individuales de la historia: 28 victorias, solo una derrota, 12 puntos, 15 rebotes y más de 5 asistencias por partido. Pero al frente ya se asomaba su gran rival, Magic Johnson, el único capaz de robarle la gloria y su lugar en la historia. El mundo entero estaba pendiente. El duelo entre Larry Bird y Magic Johnson fue la final universitaria más vista de todos los tiempos, una auténtica batalla entre dos futuros gigantes de la NBA. Esta vez, la gloria fue para Magic, que lideró a Michigan State al campeonato de 1979. Magic Johnson with the ball. It's all over. Michigan State University, national champions 1979. Muchos lamentaron la derrota de Bird, pero otros celebraban el nacimiento de un nuevo ídolo en Johnson. Ese partido no solo definió un título, encendió la mayor rivalidad que el baloncesto haya visto. Con la NBA en crisis, sin figuras que llenaran estadios ni captaran la atención del público, la liga encontró a sus nuevos salvadores, Larry Bird y Magic Johnson. Bird no tardó en demostrar su valor en la NBA. Pese a las dudas y con algunos compañeros molestos por ese blanco que llegaba a robarse los focos, Larry transformó a unos Celtics desahuciados en una máquina competitiva, logrando la mayor mejora de temporada en la historia de la liga. Y a todos los que pensaban que era lento, débil o simplemente no encajaba, Larry Bird les respondió de la única manera que sabía, metiéndoles canastas en la cara. Al principio muchos pensaron que era solo suerte, una canasta, luego otra y otra más, hasta que los rivales entendieron algo muy claro: no solo podía jugar, podía dominar. En su primera temporada, Larry Bird fue elegido novato del año, superando nada menos que a Magic Johnson. Promedió 21 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias, llevando a los Celtics desde el fondo de la liga hasta las finales de conferencia. Todo eso en su año de debut. Con la línea de triple recién implementada, Bird demostró de inmediato que no solo era un gran tirador, era el mejor de la NBA. Veía las jugadas antes que nadie, como si tuviera visión de futuro. Mientras tanto, al otro lado del país, Magic Johnson y sus Lakers también empezaban a escribir su propia historia: Boston y Los Ángeles. Dos equipos destinados a chocar, dando forma a la rivalidad más épica que el baloncesto haya visto. Y aunque ese año los Lakers alzaron el trofeo y Magic fue elegido MVP de las finales, Larry Bird, desde su casa, solo pensaba en una cosa: venganza. Los Celtics, con Larry Bird a la cabeza, tenían talento de sobra. Bird dominaba desde el perímetro, mientras Paris y McHale controlaban la pintura. Pero eran un equipo joven, inexperto, y en las semifinales del Este, Julius Erving y los Sixers les dieron una dura lección, poniéndose 3-1 arriba en la serie. Fue entonces cuando Larry Bird decidió que no iba a morir sin pelear. Con 32 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias, se echó al equipo al hombro y forzó un séptimo partido. En una batalla digna de los años 80, de esas en las que hoy los árbitros simplemente colapsarían, Boston logró la remontada imposible. Así, ese chico callado, que no hacía tanto tiempo recogía basura en su pueblo, llevaba a los Celtics de vuelta a las finales de la NBA en solo su segundo año. Y no solo eso, lideró a Boston a conseguir el campeonato, derrotando a los Houston Rockets en 6 partidos. Boston, que apenas 2 años antes era el peor equipo de la liga, volvía a ser campeón con Larry Bird al mando. Cada vez que Larry lanzaba, si fallaba, ya sabía exactamente dónde iba a caer el rebote. Y estaba ahí para corregirlo él mismo, con la zurda, sin dudar. Boston era campeón. Y Larry Bird, ese tipo con bigote y mullet, se convirtió en la nueva cara del baloncesto. Su imagen estaba en todas partes. En la temporada 1981-82, los Celtics volvieron a ser protagonistas. Bird promedió 23 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias, y una vez más quedó segundo en la votación al MVP. Todo apuntaba a que Boston volvería a dominar. Pero el destino tenía otros planes. En unas semifinales épicas, los Sixers cobraron venganza en un brutal duelo de 7 partidos y dejaron a Boston fuera de la final. Y como si la historia se repitiera, Magic Johnson volvía a ser protagonista, ganando su segundo MVP de las finales en apenas 3 años. Era como un guión de Hollywood. 2 chicos del Medio Oeste, enfrentados desde la universidad, liderando las 2 franquicias más icónicas de la NBA entre ellos, ganaron los primeros 3 campeonatos de la nueva década y, sin saberlo, le devolvieron la vida a una NBA que, hasta entonces, estaba en crisis. Puede que Magic tuviera más anillos en ese momento, pero Larry Bird no pensaba quedarse atrás. Tras alcanzar la gloria tan rápido, Larry Bird se relajó y lo pagó caro. En la temporada 1982-83, Boston cayó de forma humillante, barridos 4-0 por los Milwaukee Bucks.
El Golden Boy de la NBA vivía su primer gran fracaso, y muchos se preguntaban, ¿era Larry solo una estrella fugaz? ¿O de verdad podía convertirse en leyenda? La respuesta no tardó en llegar. Un año después, Larry Bird volvió con sed de venganza. Con 3 subcampeonatos de MVP y 2 duras derrotas en playoffs, esta vez lo vimos en su versión más peligrosa, inteligente, despiadado y dominante. Aunque no era el más atlético ni el mejor tirador de 3, Larry entendía el juego como nadie. Su tiro de media distancia era letal, su juego en el poste, arte puro, y con apenas un par de fintas, te dejaba completamente en ridículo. Bird no solo te vencía, te humillaba. Larry Bird no solo era un anotador letal, también era el mejor pasador de su posición, promediando más de 6 asistencias por partido. Esa temporada no hubo discusión, Larry Bird era el mejor jugador del mundo. Con Bird en modo superestrella, los Celtics parecían imparables. Despacharon a Washington y Nueva York sin despeinarse, y en las finales del Este se vengaron de Milwaukee con una paliza inolvidable. Después de años de tropiezos, Boston estaba listo para reclamar su trono. Pero al otro lado del país, Magic Johnson y los Lakers tenían exactamente la misma idea. Así, en 1984, la NBA vivió el regreso de su mayor rivalidad, Celtics vs Lakers. Bird contra Magic, 2 equipos legendarios, 2 íconos del baloncesto y una final que fue una auténtica guerra. Golpes, roces, empujones. El baloncesto estaba al rojo vivo y el mundo no podía apartar la mirada. La serie fue un brutal intercambio de golpes deportivos y físicos. Larry Bird explotaba en ataque. Magic respondía con su magia como el mejor playmaker del mundo. La batalla fue tan dura que hasta el mítico Boston Garden se convirtió en un horno sin aire acondicionado. Los jugadores se deshidrataban, el público sudaba, pero nadie, absolutamente nadie, abandonaba su lugar. Todo se decidió en un épico juego, con el título en juego, y la historia del baloncesto en la balanza. A pesar de no tener su mejor noche de tiro, Bird hizo de todo: rebotes, asistencias, defensa, lo que hiciera falta. Y con los nervios a flor de piel, sus tiros libres en los últimos segundos sellaron la victoria. El campeonato número 15 de los Celtics. Bird no solo sumaba su segundo anillo y un nuevo MVP, también le negaba a Magic su tercer título, y lo alcanzaba en la carrera por la grandeza. Ese día, mientras la afición invadía la cancha, quedó claro: Larry Bird no solo era el mejor de Boston, era el hombre más grande del baloncesto. Larry Bird estaba en la cima del mundo, y aún así seguía subiendo. Entre cerveza y cerveza en la pretemporada, nunca olvidaba su rutina diaria: 1000 tiros al día. En la siguiente temporada rozó los 29 puntos por partido con una eficiencia brutal, casi 50% en tiros de campo, 40% en triples y 90% en libres. Segundo MVP consecutivo, y nadie, absolutamente nadie, discutía su trono. Y claro, para mantener las cosas interesantes, Larry hacía sus propios desafíos, como aquella vez que, antes de lanzar, le dijo al banquillo de los Mavericks exactamente dónde y cómo iba a anotar, y luego, tras clavar la canasta, les guiñó el ojo. Su fama de mejor trash talker era tan real como sus tiros imposibles. Hasta el mismísimo Michael Jordan, en sus primeros años, tuvo que escucharlo decir: «Esa cancha sigue siendo territorio Bird». Y cuando un joven Horace Grant intentó provocarlo, Larry solo le soltó: «Voy a amagar a la izquierda y te meteré el gancho con la derecha». ¿Hace falta decir lo que pasó después? Incluso Reggie Miller cometió el error de provocarlo antes de un tiro libre. Larry lo miró fijamente y le soltó: «¿De verdad, novato? Soy el mejor tirador de la liga. Entiéndelo bien». Metió el primero, lo miró de nuevo, y clavó el segundo sin pestañear. Para Larry, los MVP ya no significaban tanto. The MVP didn't really, after you win one, to me it really don't mean that much to win another one. The thing that you try to go for is the championships, because once you win an MVP award, it's yourself, you're by yourself. Once you win an NBA championship, the whole city's involved. All your Celtic fans around the country and the whole city, it just... Lo había dejado claro: el MVP es para uno mismo, pero un campeonato es para toda la ciudad, para los fans, para la historia. Y con esa mentalidad, los Celtics arrasaron esa temporada. 63 victorias y dejando claro que en el este no había rival. Pero en las finales, los Lakers de Magic Johnson eran otra historia. Kareem Abdul-Jabbar, pese a su edad, seguía imparable. James Worthy, letal en ataque. Y con Magic repartiendo el juego como solo él sabía, la máquina angelina fue demasiado para Boston. Los Celtics pelearon hasta el sexto juego, pero fue inútil. Y aunque Larry no era de los que mostraba emociones, esa derrota dolió como ninguna otra. Con la presión al máximo, los Celtics apostaron fuerte.
Trajeron a un Bill Walton plagado de lesiones, pero esa jugada arriesgada cambió la historia. Walton, junto a Paris, McHale y un Bird imparable, formaron una de las mejores plantillas de todos los tiempos. La temporada 1985-86 fue simplemente histórica. Boston ganó 67 partidos y Larry Bird consiguió algo reservado solo para los más grandes, su tercer MVP consecutivo. Bird estaba en su máximo esplendor, rozando el mítico club del 50-40-90, y ya era, sin discusión, el mejor tirador que la NBA había visto, y por si alguien dudaba de su arrogancia, llegó aquel legendario partido contra los Blazers. Antes de empezar, Larry avisó: «Hoy solo voy a usar la izquierda, me estoy guardando la derecha para los Lakers». El resultado: 47 puntos usando solo su mano izquierda. Y como no podía ser de otra forma, el tiro de la victoria también con la zurda. Ese año los Celtics arrasaron en los playoffs, barrieron a los Bulls, casi barrieron a los Hawks y eliminaron a los Bucks sin piedad. Boston llegó a las finales perdiendo solo un partido en todo el camino. En las finales, los Houston Rockets parecían el único equipo capaz de frenar a Boston. Con las Torres Gemelas, Hakeem Olajuwon y Ralph Sampson dominaban la pintura. Pero había un problema: no tenían respuesta para Larry Bird. Boston ganó la serie en 6 juegos y Larry levantaba su tercer anillo. Los Celtics, con Bird al mando, eran ya una dinastía absoluta, pero las guerras no habían terminado. Llegaron los brutales duelos contra los Bad Boys de Detroit, series cargadas de golpes, polémicas y momentos que quedaron para siempre. Fue ahí donde Bird protagonizó uno de los robos más icónicos de la historia, ese pase robado y asistencia que está en todos los resúmenes de la NBA. A pesar de las batallas y del desgaste, Bird no bajaba el ritmo. A los 31 años seguía dominando, entrando al exclusivo club del 50-40-90 y dejando claro que, aún en su ocaso, seguía siendo el rey. Larry Bird no solo cambiaba partidos, estaba cambiando la historia del baloncesto. Demostraba que no hacía falta ser el más atlético ni el más talentoso. Bastaba con quererlo más que nadie y trabajar más duro que todos. Y si alguien lo dudaba, ahí estaba el concurso de triples de 1988. Tiempo, 7 puntos. Está la cosa cruda, 7-8 ahora. 9. Estamos en el penúltimo carrito, 10. 11. Y 13. Metió todos. 13. 13, porque sigue fallando. 14, 15, el de la victoria. Y ese va dentro, 16, él lo sabía con ese dedo levantado. Larry entró al vestuario, miró a sus rivales y preguntó: ¿quién va a quedar segundo? Salió a la cancha sin quitarse siquiera la chaqueta y ganó su tercer título consecutivo. Así era Bird, no le bastaba con ganar. Quería humillarte mientras lo hacía, pero los años de guerras físicas contra los Bad Boys empezaban a pasar factura. Aún así, Larry seguía dando el ejemplo, el primero en entrenar, el último en irse, dejándolo todo en la cancha. No tomaba los últimos tiros porque fuera el más talentoso. Lo hacía porque nadie en ese equipo había lanzado más veces que él en su vida. La práctica lo había convertido en leyenda. Larry Bird lo dio todo, tanto que su propio cuerpo ya no pudo seguirle el ritmo. Las lesiones de espalda, esas que comenzaron en su juventud paleando grava para ayudar en casa, terminaron por apagar la llama de uno de los más grandes. En 1988 apenas pudo jugar 6 partidos. Aún así, en su última gran temporada, con 33 años y soportando un dolor insoportable, promedió 24 puntos y jugó 75 partidos, llevando a los Celtics a los playoffs una vez más. Pero las batallas contra su propio cuerpo eran imposibles de ganar. Sin su líder, los Celtics fueron barridos, y tras 2 años de intentos fallidos, Larry Bird colgó por fin las botas. Well, it's a little tough today, but we'll try to get through it as best we can. I'm very happy to be able to stay on with the Celtics and try to help them out as much as I possibly can. Sometimes it's been a long 13 years and sometimes it's been a very slow 13 years. Se retiró tras 13 temporadas inmortales, con promedios de 24 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, y quedándose a las puertas de un increíble 50-40-90 de por vida. Dejó tras de sí 3 MVPs, 3 campeonatos, 2 MVPs de finales, incontables All-Star, y se convirtió en el abuelo de la revolución del triple. Puede que su carrera fuera más corta de lo que todos esperaban, pero quizás, simplemente, la NBA no estaba lista para soportar otra década de Larry Bird. Al final, este chico callado, de un pueblo olvidado,
que perdió a su padre y casi su futuro, se convirtió en una de las más grandes leyendas de todos los tiempos. Un chico que empezó recogiendo basura en French Lick, Indiana, y terminó escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del deporte. Puso en el mapa a una universidad desconocida, revivió la NBA en sus días más oscuros, se convirtió en la cara del baloncesto durante una década, y acumuló premios como pocos en la historia. Pero, sobre todo, inspiró a millones a creer que, con trabajo y corazón, no hay sueños imposibles. No está mal, ¿verdad? Para alguien que empezó recogiendo basura. Si te gustó esta historia, no olvides revisar el último video donde exploramos a un jugador que, bueno, digamos que no tuvo tanta suerte. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima.